En Radio Universidad de Chile presentamos Las Voces de Octubre, un programa radial financiado por el IRCT de Dinamarca y producido por el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Sintras. Con diversas voces revisaremos las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el estallido social, poniendo énfasis en el deber del Estado de garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En la conducción, Alejandra Arriaza y Dino Pancani. Muy buenas tardes. Iniciamos este sexto capítulo de Las Voces de Octubre, un programa del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Sintras. Esperamos que hayan disfrutado de los episodios anteriores, los cuales se encuentran alojados en nuestras redes sociales y en Spotify. Siempre recordamos lo mismo, ¿no? Esta semana contamos con la participación de la trabajadora social Daniela Aceituno, que es presidenta de la Asociación Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, del INDH, y el abogado Jerko Lubetich, recientemente elegido y por segunda vez consejero del INDH. Muy bienvenidos a ambos. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos. El 18 de octubre del año 2019 se inició una protesta nacional calificada como la más grande desde el retorno a la democracia. Manifestaciones, protestas que se excedían más allá del gobierno de turno. No solamente eran reclamos al gobierno de Sebastián Piñera, sino que eran demandas y reivindicaciones hacia un modelo económico, social, político, que se había instaurado durante la dictadura y se había prolongado y acrecentado en los gobiernos posteriores. La pregunta es para ambos, Jerko, Daniela. ¿Dónde estaban ustedes el 18 de octubre? ¿Cómo los pilló? ¿Cómo lo vivieron, en definitiva? Daniela. Yo estaba en la sede regional metropolitana del INDH, que es donde trabajo actualmente, y era una tarde de viernes. Justamente esa semana ya habían ocurrido algunas manifestaciones, especialmente de profesores, de estudiantes, de funcionarios de la salud, también recuerdo. Y algo distinto ocurrió en el ambiente esa tarde de día viernes, y nosotros y nosotras por lo menos estábamos en funciones ya prontos a salir de nuestra jornada, cuando en la Alameda comienzan a suceder cierres de estaciones de metro y grupos comienzan a desplegarse por distintos puntos. Y bueno, también creo que en otros espacios territoriales a lo mejor la respuesta sería distinta, ¿no? Pero yo desde aquí, desde esta región, desde Santiago, eso es lo que podría comentar. ¿Y desde Providencia? ¿Eso está en Providencia? Esto está en Alameda, a la altura de la Universidad de Chile, de la Casa Central. Perfecto, San Diego con Alameda, exactamente, sí, a pasos de la Moneda. Quedaba en ese momento la sede regional metropolitana. ¿Y volviste caminando a tu casa? Sí, volvimos algunos caminando con mucha dificultad de regreso, ese viernes en particular. ¿Y Jerko? Yo no me acuerdo con mucho detalle dónde estaba, pero sí me acuerdo de las sensaciones que me iban embargando en la medida que veía con sorpresa, porque no me voy a atribuir de aquellos que vieron que se venía lo que se vino, pero con sorpresa como lo que comentaba la Daniela, a las primeras cuestiones se le van sumando otras manifestaciones de todo tipo, y sí caminaba cerca de Plaza Italia, creo, probablemente, y veía distintas expresiones de un poco lo que ustedes decían en la presentación, de que uno nota que lo que se está expresando aquí es un malestar y una rabia contenida muy diversa, muy variada. No era, como no lo fue después todo lo que ocurrió político, en el sentido de que hubiera una organización, un liderazgo, sino que era bien impresionante cómo ese día y en los siguientes, de un modo súper espontáneo, se iban organizando cosas, y eso daba lugar a manifestaciones de malestar de la más distinta naturaleza, desde que se empieza a instalar el tema de Plaza Dignidad,
pero también en los contornos de los arroyos y las lejanías, uno ya empezaba a enterarse de otras manifestaciones, de marchas, de agrupamiento en general de las personas, y eso fue bien sorprendente y no dejó de sorprenderme en todas esas horas. Y ya poco después nos contactamos con algunas otras consejeras del instituto para ver, bueno, cómo estábamos listos para reaccionar desde el lunes siguiente que teníamos el consejo formal de la institución. Y ambos tienen una trayectoria en torno al tema de los derechos humanos, ¿no? ¿Sintieron en algún minuto previo al 19, ¿no? Y a entender la magnitud de lo que venía, ¿no? De lo que estaba, que el Estado estaba preparado para afrontar de una manera no represiva las movilizaciones en las cuales se estaban desarrollando? ¿Tenían puesta la fe ahí? Lo puedo decir desde otro lugar, ¿no? ¿Las garantías de no repetición las creían? Daniela. Yo creo que había como una especie de consenso ciudadano y político en torno a esta idea del nunca más o de las garantías de no repetición. Yo creo que cuando se manifestó o se produjo el estallido social, no pensamos todo lo que iba a acontecer posteriormente. Y por lo menos desde el rol de la institucionalidad, nosotros como trabajadores y trabajadoras nos dispusimos a atender esa situación que de todas maneras ahora estaba efervesciendo con mayor fuerza y con mayor intensidad, porque como trabajadores y trabajadoras desde mucho antes ya veníamos atendiendo, acompañando, interviniendo en situaciones de violencia institucional en distintos contextos. Entonces yo creo que nos sorprendió un poco también, sobre todo a las nuevas generaciones, porque creo que esa respuesta también podría estar mediada por la transgeneracionalidad de lo que ha implicado el trabajo en derechos humanos, porque compartimos episodios de la historia también distintos. Entonces desde este lugar yo diría que no pensamos que íbamos a tener, por ejemplo, una cifra tan alta de mutilaciones oculares o de otro tipo de violencias, de afectaciones de parte del Estado. Yo creo que eso de alguna manera también nos interpeló y nos hizo reflexionar en torno a que aquí había una democracia frágil y que como Estado había que dar una respuesta contundente, pero también respondiendo o intentando responder, por lo menos desde el mandato del instituto, con las herramientas y las posibilidades que teníamos. Con un instituto, por ejemplo, joven, que llevaba muy poco tiempo y todavía yo diría en un proceso de instalación ascendente, pero firme. Entonces yo diría que más o menos en ese estado me permitiría yo por lo menos reflexionar que nos encontró. Bueno, yo siempre fui escéptico acerca de cuál iba a ser la respuesta del Estado, particularmente en su dimensión policial y de orden público, porque, bueno, todas y todos sabemos que la regla general es que se incumplan obligaciones relativas a por ejemplo, en el caso de la mantención del orden público, hacerlo en el marco del respeto a los derechos humanos de quienes se manifiestan. Entonces, además yo estuve en cuanto funcionario en la primera etapa del instituto, cuando se crea a principios del 2011, y una de las cuestiones que me correspondió hacer fue iniciar el programa que en ese tiempo se llamaba de violencia y derecho de manifestación, violencia policial y derecho de manifestación, que hoy día se llama función policial y derecho de manifestación. Y el 2011, que fue un año también, según ustedes recuerdan, de algunas movilizaciones, ya veíamos y constaban en nuestros informes que eran cada vez más sistemáticos y más rigurosos, más profesionales, diría. Se fue profesionalizando mucho esta área. Ya teníamos un diagnóstico bien crítico y lo expresábamos como INDH acerca de la incapacidad de las fuerzas policiales de cumplir la función que el Estado le otorga, la sociedad le otorga sobre el orden público y la seguridad de las personas, con el respeto precisamente a los derechos humanos de las personas que ejercen este derecho de manifestación. Entonces, los antecedentes, nuestros diagnósticos, nuestra información hacían que todos, y yo en particular, fuera muy escéptico acerca de que en esto que estábamos viendo cómo se empezaba a desarrollar con tanta fuerza e intensidad, la respuesta del Estado fuera esta vez a cumplir cabalmente con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Lo que sí, y en el mismo sentido que dice la Daniela,
creo que nadie pronosticó la gravedad y la intensidad de la vulneración de derechos que se iba a producir, que está expresada diría, el fenómeno más llamativo, que fue el tema de las lesiones oculares, los centenares de lesiones oculares, pero que tuvo muertes, tuvo asesinatos, tuvo heridos, tuvo, ¿para qué decir?, detenciones arbitrarias. Es decir, sabíamos que iba a haber problemas con la gestión de la fuerza pública, pero creo que no nos imaginábamos que iba a ser de la gravedad que finalmente ocurrió y que permitió que el instituto y su consejo, por unanimidad, declarara este periodo como el periodo de la más grave crisis de derechos humanos desde el retorno a la democracia. Efectivamente, o sea, aquí hay datos que son muy reveladores, ¿no? El Instituto Nacional de Derechos Humanos señala que hubo 5.581 hechos de violencia, 1.460 detenciones denunciadas por 3.828 personas víctimas de violencia entre el 17 de octubre del 2019 y el 18 de marzo del 2020. Por otra parte, a julio del año 2024 hubo 3.257 acciones judiciales presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Aquí va otra pregunta para ambos. ¿Cómo califican ustedes la acción del Instituto Nacional de Derechos Humanos durante el estallido social? Yo creo que esa pregunta también es un desafío interno para nosotros y para nosotras, y creo que no hemos tenido o no hemos hecho ese proceso institucionalmente hablando hacia adentro, en términos de reflexionar, a ver qué fue lo que pasó, qué significó, cómo lo hicimos bien, podríamos haberlo hecho mejor. Creo que en derechos humanos, por lo menos lo que yo he podido aprender o descubrir es que la autocontemplación nunca es buena y que siempre podemos hacerlo mejor con un espíritu problematizador y crítico. Ahora, esa evaluación en términos institucionales no es algo que exista o no es algo que yo por lo menos conozca, pero sí al interior de los equipos, al interior de los espacios de trabajo, es algo que de todos modos ponemos en valor, es decir, los informes que se generaron, los datos que se levantaron, las recomendaciones que se hicieron, el despliegue territorial del instituto, de sus equipos de observadores, la atención y el acompañamiento de las víctimas. Se reforzaron, por ejemplo, los programas de acompañamiento psicosocial, donde hubo un intento institucional de poder otorgar un abordaje cada vez más integral en función de la magnitud de lo complejo que esto fue. Creo que es algo que es parte también de la memoria institucional respecto de cómo el instituto reaccionó y trató de afrontar con su acotada ley y con su mandato también, así tal cual como lo tenemos hoy, a una situación que, como bien dice Yerko, se catalogó también en su minuto como la más grave de las situaciones de afectación de derechos humanos desde el retorno a la democracia. Pero sin duda que es, como les planteo, un desafío el poder hacernos sobre todo esa pregunta hoy día, a más de 5 años, y creo que es algo que va a ser muy necesario también, en términos de ir generando un diálogo interno entre nosotros y nosotras como trabajadores, con otros actores clave, incluida, por supuesto, también las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, me parece súper interesante la idea y creo que nunca es tarde para eso, de hacer un análisis interno acerca de lo que vivimos y cómo lo hicimos. Yo creo que es muy buena idea. Ahora, sin perjuicio de eso, creo que uno puede señalar algunas cuestiones que son más o menos evidentes. Creo que fueron momentos muy difíciles para el instituto, no solo porque lo fueron para cualquier institución dedicada al tema de derechos humanos en un contexto de violación de derechos como la que vimos en esa época, sino porque teníamos una conducción del instituto con la que fue muy complejo consensuar criterios que nos permitieran enfrentar con eficacia esta situación. Al punto que yo diría que si uno tiene una
evaluación general positiva acerca, como lo tengo yo, acerca de lo que hizo el INDH en esa época, creo que fue fundamentalmente gracias a el compromiso y el despliegue de las funcionarias y funcionarios a lo largo del país. Y los pocos espacios de conducción que podíamos lograr en los niveles de direcciones regionales y en el debate del Consejo, en el cual quienes teníamos una posición mucho más activa e intensa en relación a lo que debía ocurrir con motivo de las violaciones de derechos humanos que estaban ocurriendo, éramos minoría frente a una conducción que era bastante más reticente en esta materia. Eso era muy complejo y fueron solo algunas de las oportunidades en que pudimos, porque era muy evidente, imponer definiciones tales como esta que citábamos antes, y que la unanimidad del Consejo en el informe anual 2019 haya establecido que esta era la más grave crisis de derechos humanos, creo que fue un tremendo logro, ¿no? Porque era una cosa hasta el día de hoy que se pretende desconocer, pero bueno, allí está asentado con datos y con información muy, muy rigurosa. Pero fueron tiempos extremadamente complejos en los que, como digo, fue esa corta tradición que ya había desarrollado el Instituto con motivo del ejercicio del derecho de manifestación. El compromiso y despliegue de funcionarias y funcionarios y de otra gente, bueno, varios consejeros y consejeros nos sumamos a todas las tareas que tenían que ver, por ejemplo, con recorrer comisaría, observar las manifestaciones, etc. Todo eso reunido, ese esfuerzo reunido, logró que, a pesar de las, llamémosle, faltas de claridad y de orientación desde el punto de vista de la dirección y conducción del instituto, creo que la evaluación en general sobre lo que hicimos es positiva. Hay que analizar, sí, qué errores, qué cuestiones complejas no supimos absorber. Por eso me parece muy interesante lo que plantea Daniel acerca de hacer ese ejercicio, para el cual nunca es tarde, porque, como es evidente, y todas y todos nos asumimos, que vengan nuevas contingencias como esta no es algo descartable y tenemos que haber aprendido de lo bueno y lo malo que hicimos para enfrentar cualquier circunstancia que en el futuro se pueda producir. Pero pensando, ambos se refieren desde el adentro, ¿no? Pero la ciudadanía, ¿cómo ven a la ciudadanía a propósito de estas brigadas de derechos humanos que puso el INDH? ¿Sienten que la ciudadanía expresó confianza hacia el INDH, que de alguna manera también era un instituto un tanto desconocido, ¿no? Una institucionalidad que, a no ser que que la requirieras, era una institucionalidad que no tenía mucho conocimiento de parte de la gente? Sí, todavía el instituto yo diría que es un organismo poco conocido. Vamos a cumplir 15 años ahora en julio y todavía tú observas en distintos grupos de organizaciones, de instituciones, distintas contrapartes que no logran todavía comprender o entender, o a lo mejor no hemos transmitido de una manera pedagógica o suficiente qué implica el instituto, qué sentido tiene, cuál es el valor, a qué responde y qué es lo que hace y no hace y podría hacer. Y claro, recordamos, ¿cierto?, en esos momentos en los que tuvimos que salir a la calle, visitar unidades policiales, visitar centros de salud, comisarías, desplegados en distintos territorios a lo largo del país, que en algún momento hubo un reconocimiento verbal, un reconocimiento ciudadano de la calle, muy del día a día, cotidiano, de lo que podíamos recoger subjetivamente, pero que lo compartíamos de alguna manera, ¿no? Ese reconocimiento de las personas, esa valoración del que pudiésemos estar allí siendo veedores o constatando lo que estaba sucediendo, registrándolo, entrevistando, evaluando, levantando información para luego evaluar o definir ciertas acciones o no a seguir. Y creo que hubo un momento en el que el instituto y la ciudadanía en particular valoró y apreció mucho ese trabajo, que después se fragilizó a tal punto de encontrar un efecto rebote en sentido inverso, ¿no? Sobre todo tras las declaraciones que hizo el director de la época, Sergio Mico, respecto de cuestiones que fueron muy sensibles, un poco también en la línea de lo que planteaba Yerko, y que nos generó problemas, yo diría, hasta el día de hoy, con organizaciones de la sociedad civil, con contrapartes territoriales importantes, y creo que ese es un vínculo que está todavía roto, que
de a poco yo creo que hemos ido tratando de encontrarnos y de reconstruir, pero creo que es un camino que como instituto también debiéramos tomarnos muy en serio. Esa recomposición de ese vínculo y también de esa legitimidad de la ciudadanía toda, pero especialmente de las organizaciones de la sociedad civil. Uh-huh. Sí, yo en la misma línea, yo recuerdo un par de momentos buenos y malos sobre esto. Yo creo que sí hubo mucho reconocimiento en la presencia nuestra de los funcionarios y funcionarios, de algunas consejeras, y yo en las manifestaciones en general era bien recibida. Y fue empezando a conocerse. Me recuerdo que años después, en otra marcha, se me acercó un grupo de cabros, el tío de los derechos humanos. Yo me acordé que los había sacado, claro, de una comisaría alguna noche y todos se quedaron ahí conmigo y me saludaban y todo eso, y eso le haber pasado más de alguien de reconocimiento. Pero también hubo momentos muy, muy críticos, como el que cita Daniela. Yo estaba en el instituto esa noche, habían salido algunos equipos nuestros a Plaza Dignidad y a otros lugares a hacer labor de observación. Y pasaron de un día, me acuerdo el día anterior, que habían circulado memes que hablaban de los héroes sin capa, que eran los funcionarios del instituto, y todos estaban así como... a un momento que fueron repudiados, como dice Daniela, por algunas piños y organizaciones a partir de la polémica que se generó por las declaraciones del director de la época. Entonces hubo también momentos complejos, pero que creo que a la larga se impuso un cierto conocimiento y valoración de lo que hacíamos. Lo que hay, a propósito de lo que hay, yo creo que es... A ver, se sabe de la existencia del INH. Lo que pasa, yo creo que probablemente hay muy poco conocimiento acerca de cuáles son la naturaleza, las funciones y atribuciones que tiene y las que no tiene el INH. Entonces, a veces se nos requerían y exigían cuestiones que estaban fuera de nuestro alcance, pero igual uno se las arreglaba para tratar de estar a la altura en muchos momentos, en circunstancias muy, muy concretas. Creo que la gente nuestra que estuvo ahí, entre otras cosas, no solo registró lo que era el giro principal de la misión, que es registrar rigurosamente cómo se desempeñan las fuerzas policiales en este asunto y por lo tanto documentar todo lo que tenga que ver con vulneraciones de derechos humanos, sino que también creo que fueron muchas veces elementos que permitieron que los daños a las personas no fueran tan dramáticos como podrían haberlo sido en algunas circunstancias, ya sea porque se nos interponíamos entre manifestantes y carabineros, o porque a veces incluso preveníamos la ocurrencia de daños de fuego amigo, porque alguna vez me acuerdo yo haber tenido que sacar, después de muchas gestiones y protocolares, sacar un balón de gas lleno dentro de una fogata, de una barricada que se habían hecho ahí, que exponía a cientos de personas que estaban alrededor. Y cosas como esa hicieron muchas funcionarias y funcionarios, que creo que fue una contribución bien relevante, un plus respecto a lo que tenían que hacer, que era, como digo, registrar y documentar rigurosamente qué estaba haciendo la fuerza policial para el control del orden público y el respeto a los derechos humanos, pero también creo que pusieron este plus de realizar acciones dentro de su mandato que pudieran evitar que las cosas fueran aún peores de lo que efectivamente fue. Sí, claro, uno podría, antes de ir a la pausa, ¿no?, decir que gana una legitimidad el instituto más allá de estos vaivenes a propósito de las declaraciones del director de entonces, ¿no? De quienes sí ganaron la mala voluntad encarnizada es de los sectores no vinculados a los derechos humanos, sino que vinculados a las violaciones a los derechos humanos que permanentemente lo están sacando al pizarrón en el Congreso o desde el Ejecutivo. Pero vamos a hablar de eso luego. Vamos con Camila Moreno y la canción se llama Quememos el Reino. Estás escuchando Las Voces de Octubre, un programa del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Sintras. Nos encontramos realizando el 6º capítulo de Las Voces de Octubre, que es, le recordamos, un programa del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Sintras, y estamos conversando con Daniela Aceituno y Yerko Lubetich. Yerko, ¿cómo fue
ser parte del consejo del INDH. Volvemos a contar que asume un segundo periodo, ¿no? En junio, entiendo, con Sergio Mico, que en parte de sus declaraciones, ya lo señalaban ustedes antes, puso más acento en los deberes que en los derechos de las personas, y lo voy a poner en comillas, ¿no? No hemos hecho, dice Mico, el mayo del 2020, no hemos hecho lo suficiente para comunicar una de nuestras verdades. No hay derechos sin deberes. Bueno, fue una época muy, muy compleja, quizás de las más complejas que me ha tocado vivir, porque significó, bueno, un consejo con una mayoría como calificada, disruptiva respecto a lo que venía siendo la evolución y desarrollo del INDH y su acción en materia de derechos humanos en el país. Y por tanto fue una mayoría que si no puso atajo a esa evolución, cuando no le puso atajo trató incluso de involucionar respecto a los avances que se habían logrado en el rol del INDH y la forma y la comprensión del propio INDH acerca de cuál era su mandato y el modo que tenía de cumplirlo. Y esto evidentemente con motivo del estallido y de las consecuencias represivas se hizo extremadamente intenso, lo que dio lugar a sesiones durísimas. Creo que con debates muy, muy intensos, en los que, bueno, finalmente se hacía en general primar esta mayoría que circunstancialmente se hizo de la conducción del instituto en ese momento. El problema es que yo no tengo creo que es democrático que las mayorías cambien y que efectivamente efectivamente el tema de los derechos humanos no es patrimonio de nadie. El punto es que sí es exigible creerse el cuento. Y creer en el tema de los derechos humanos y tener una perspectiva de derechos humanos y por lo tanto mirar los derechos humanos como algo progresivo, buscando las oportunidades para insertar una mirada de derechos humanos y no tener una actitud más bien regresiva respecto a esto. Eso es lo que no se entiende. No me importa el partido, la militancia de quienes estén en la discusión. Lo que importa es el nivel de compromiso, bueno, y conocimiento naturalmente, y voluntad de hacer primar los derechos humanos y de mirar las cosas desde el prisma que nos corresponde, que es el prisma como consejero y consejo, el prisma de los derechos humanos. Eso fue complicado y progresivamente esto se trasladó hacia una lógica más política de defensa del gobierno, y una vez que eso se hace evidente ya se hace muy difícil la discusión y el logro de acuerdos en materia de derechos humanos, porque la cosa entra en un nivel político que no es el que le corresponde al instituto, y donde naturalmente las diferencias son de otra naturaleza muy legítimas, pero que no tienen que ver con la misión que nosotros estábamos llamados a cumplir. Entonces fueron momentos muy, muy complejos. Si esto le sumamos el que todas y todos, además, recordemos la intensidad del ambiente y el entorno que vivíamos, bueno, esto nos afectó a todos. Eso hizo que el volumen e intensidad de las discusiones fuera aún mayor. De repente me hubiera gustado haber tenido algo que era muy difícil, que todos hubiéramos tenido una cierta presencia de ánimo que permitiera tener la cabeza fría y el corazón caliente y haber podido llevar el debate de otra manera. Pero bueno, esto fue muy, muy difícil y creo que la razón fundamental fue esa tendencia disruptiva respecto a lo que era el INDH, lo que venía haciendo y a lo que debía ser el INDH, y que esto se hubiera dado en este contexto. En otras circunstancias probablemente lo hubiéramos podido solucionar de otra manera, pero en la circunstancia del estallido eso hizo particularmente complejo el momento. Claro, en ese momento fue complejo equiparar esas situaciones, ¿no? Como también fue complejo cuando se cuestionó la sistematicidad de las violaciones a los derechos humanos. También fue el director de aquella época quien puso en juego esa palabra, pese a que habían informes internacionales que hablaban de violaciones masivas, sistemáticas, él señaló de que no eran sistemáticas. ¿Te parece a ti que eso afectó desde un punto de vista político, desde un punto de vista policial? ¿El objetivo era aminorar la responsabilidad del Estado? ¿Qué es lo que tú piensas, Daniela? Bueno, habría que preguntarle al director de la época cuáles fueron sus
sus motivaciones o sus representaciones o sus creencias para afirmar lo que afirmó, pero para nosotros y nosotras como trabajadores fue complejo poder entender, poder acoger y poder traer en el fondo todo el impacto que eso tuvo al trabajo en derechos humanos, que ya era difícil, que ya era desafiante, que ya implicaba un alto desgaste de energía física, emocional, de mucho trabajo territorial también, de mucho despliegue de parte de los equipos y con pocos espacios de recuperación, ¿no? Entonces, la verdad es que para nosotros y nosotras fue un tiempo bien demandante, bien desafiante, y sin duda que esta afirmación, como la que revisábamos en el bloque anterior, de entre otras, fue generando un cierto ambiente que no contribuía desde el rol que nosotros entendemos tiene que cumplir un director o directora en una situación que el propio instituto ha señalado como la más grave crisis de derechos humanos desde el retorno a la democracia. Entonces, nosotros la verdad es que esperaríamos que para un próximo periodo el instituto pudiese contar con una figura que inspirara sabiduría, equilibrio, respeto, conocimiento, trayectoria, y que en situaciones de tensión, que las vamos a tener, las estamos teniendo, pudiera generar apertura, diálogo, acuerdo, convencimiento, persuasión, y que pudiera tener esa capacidad también de articular una mirada que integre y no que genere mayores resistencias innecesarias, porque la verdad es que el INDH es el instituto de todos y todas y todos quienes estamos compartiendo el territorio. Por lo tanto, creo ahí que no solo hace falta una figura con conocimiento, sino que también inspire legitimidad, inspire respeto, y que sobre todo también sea muy cuidadosa respecto de lo que no dice y respecto de lo que dice y cómo lo dice. Gracias, Daniela. El gobierno actual creó la Comisión para el Fortalecimiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuyo propósito, dice, es asesorar técnicamente al presidente de la República y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre posibles modificaciones legales al organismo. Estoy leyendo textual. Como segundo propósito, dice, se propone, valga la redundancia, proponer al presidente de la República y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos las eventuales modificaciones normativas relativas a la competencia, composición, independencia, financiamiento, mecanismo de control y rendición de cuentas del INDH, entre otras, que resulten necesarias e idóneas para el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materias de derechos humanos. La comisión está compuesta por 8 profesionales, algunos de ellos con destacada trayectoria en la defensa de los derechos humanos, y otros han sido integrantes del gabinete de Sebastián Piñera, como es el caso de Lorena Recabarren, es subsecretaria del gobierno de Piñera durante el estallido social, y otro es Mijail Bonito, uno de los creadores de la Ley de Migraciones en el segundo gobierno de Piñera, y que como tal lo señaló CIPER a menos de una semana de finalizado el gobierno del cual era parte, instaló un estudio jurídico que se especializa en tramitar permisos de residencia y nacionalidad para extranjeros que desean regularizar su situación migratoria bajo las normas que ellos mismos impulsaron. El ex asesor del Ministerio del Interior trabaja en alianza con la Oficina de Abogados de Venezuela, que consigue documentos para sus clientes. ¿Qué piensan ustedes? La creación de esta comisión, nombrada por el Poder Ejecutivo y Legislativo, en la cual se mantiene esta lógica del sistema binominal, ¿es un triunfo de la derecha o más bien un fruto de las propias debilidades del INDH? Yo diría que todas las anteriores, y agregaría otras. Bueno, porque recordemos que esta comisión surge en un momento bien crítico, que es cuando, no por primera vez, hay un intento de dejar sin presupuesto al INDH, en el marco de la discusión de la ley de presupuesto. Y en esa negociación, uno de los resultados, uno de los elementos que permitió destrabar este asunto fue la conformación de esta comisión, lo que hacía que muchos y muchas de nosotros miráramos con un cierto recelo, porque el momento y la forma en que nace, claro, no es el ideal.
Yo quedo más tranquilo después cuando veo la conformación. Hay, como tú decías, varias y varios profesionales y gente con trayectoria en materia de derechos humanos y por lo tanto sin perjuicio del momento en que nace. Y de otra cuestión, que hay poca sociedad civil allí, que hubiera sido interesante que estuviera más presente. Pero a pesar de eso creo que tengo la expectativa de que las conclusiones y recomendaciones a las que arribe sean positivas para el instituto. Ojalá lo más consensuales posible, de tal manera que sirva como un elemento para el fortalecimiento real del instituto, pero también para, a propósito de algo que se tocaba en un momento anterior, con un elemento que coadyuve en una cuestión que es muy compleja, que es la consolidación de espacios políticos y de sectores políticos que han hecho de la destrucción del INDH y la eliminación del INDH un tema de campaña. Tenemos candidatos presidenciales que anuncian como una primera medida de ello, bueno, eliminar el INDH. Cuestión que es preocupante, porque en realidad preocupa que en una democracia haya sectores que estén contra un instrumento tan relevante en materia de la promoción y respeto de los derechos humanos. Pero yo diría que más preocupante que eso, y por eso creo que hay que buscar estos consensos y ver bien el modo de actuar en el futuro del instituto, es que, y quiero citar anécdota a propósito, como ustedes saben o no, fui candidato y fui electo consejero constitucional en el segundo proceso constituyente. Durante la campaña no vi una, ni dos, ni tres, sino que muchas más veces se me acercó gente que me decía, ¿usted es de los derechos humanos? Y yo pensando que esto iba a ir acompañado de un apoyo y una felicitación. No, venía acompañado de una... ¿Hasta cuándo joden con los derechos humanos que impiden que se combata a la delincuencia? Entonces, hay un tema de una desvaloración del tema de los derechos humanos que no me preocupa tanto que lo haya en los sectores políticos, que sabemos cuáles son las convicciones de algunos de ellos en esta materia, sino que me preocupa que se haya profundizado por responsabilidad de esos sectores políticos en nuestra sociedad. Y que en un país que sufrió lo que sufrió y que ha sufrido lo que ha sufrido en materia de derechos humanos, perdamos o se deteriore la conciencia cívica de los chilenos y chilenas sobre el valor de los derechos humanos. Eso es lo que más me preocupa, más que las escaramuzas entre partidos sobre este asunto. Es qué pasa con la valoración que hacen la sociedad, las personas de común y de corriente de los derechos humanos y por lo tanto del INDH, y ese tiene que ser una preocupación central del instituto en el próximo tiempo. Daniela, ¿qué podemos esperar de esta comisión? Mira, a diferencia de Yerko, yo no tengo tanta expectativa, pero sí tengo esperanza de que pueda realizar un buen trabajo, entendiendo también el contexto que da origen a esto, ¿no? Que es precisamente, creo yo, una expresión respecto del boicot o del condicionamiento o de la fragilización de la autonomía temática y financiera del instituto. Y cuando estuvimos presentes en la Comisión de Reforma, dijimos eso. O sea, estamos acá, pero también somos conscientes y reconocemos que este lugar es parte precisamente de la problematización y de la crítica respecto de algo que queremos fortalecer en el instituto. Es decir, que no tengamos estos mecanismos de fragilización de la institucionalidad vía presupuesto. Entonces, otra vez, más que expectativa, yo tengo la esperanza y con mis compañeros y compañeras tenemos esa actitud como de alerta, de ver qué es lo que va a suceder. Y realmente esperamos que las recomendaciones que hagan los comisionados y comisionadas vayan en la línea de poder robustecer el mandato del instituto, de poder dotarlo de mayor capacidad presupuestaria, de poder ampliar sus facultades, que hoy día son muy acotadas en relación a las múltiples necesidades que tienen las personas en el país respecto de afectaciones de derechos humanos. Nosotros y nosotras siempre quisiéramos poder hacer más, pero tenemos una ley que es determinada hoy día. Y también, por ejemplo, fortalecer el Comité para la Prevención de la Tortura. Nos gustaría mucho poder tener una comisión calificadora permanente, que es lo que establece el propio protocolo facultativo de la convención respectiva, tener, por ejemplo, una territorialización del comité y anclar a las oficinas regionales del INDH brazos del comité, o que el comité crezca institucionalmente hacia otros territorios en los que no está hoy día el Comité para la Prevención de la Tortura, solamente está acá en Santiago con un equipo muy pequeñito de 23 o 25 personas.
Entonces son muchos los desafíos y esperamos que este momento se resignifique y que pueda sobre todo también avanzar en cómo hoy día el directorio del instituto, el consejo del instituto, puede ser también refrescado a partir de fuerzas más representativas, temáticamente, disciplinariamente, y que efectivamente quienes llegan a esta instancia puedan dar cuenta de lo que dice la ley, que es una destacada trayectoria en materia de derechos humanos, que sí los hemos tenido y sí reconocemos que han habido digamos, defensores y defensoras de derechos humanos y consejeros y consejeras que reconocemos también su trabajo, que es un camino también ascendente, nunca terminado, pero también creemos que hoy día debiéramos contar, en el espíritu de lo que plantean los principios de París, una mayor representatividad, legitimidad y ojalá poder eliminar o ir blanqueando de alguna manera estos enclaves que no permiten que el Consejo sea realmente un espacio representativo de las fuerzas o lo más representativo posible de distintos sectores y grupos. Vamos a hacer una pausa musical ahora. Vamos a escuchar un tema de Silvio Rodríguez que se llama Santiago de Chile. Santiago de Chile, y se lo vamos a dedicar a todos aquellos que se han quedado sin entradas para los conciertos de fines de septiembre y principios de octubre. Así que vamos con Silvio Rodríguez. Ya estamos llegando al final del programa, ¿no? Pero antes queremos contarles que el día miércoles 23 de abril se realizó un conversatorio denominado Reparación Integral para una Vida Digna. Es un espacio que nos permitió encontrarnos, participar y reflexionar acerca de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social. Presentes estuvo Marta Valdés, Dauno Tótoro y Patricio Mesa. Además, queremos agradecer a todas las personas que llegaron al sitio de memoria y, por supuesto, a la Corporación 3 y 4 Álamos. Muy bien. Recuerden que estamos conversando hoy día con Jerko Lubitich y Daniela Aceituno, ambos del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Para ir cerrando, nos gustaría, Daniela, Jerko, que ustedes puedan darnos unas últimas reflexiones al respecto de qué podemos esperar o qué queremos para este Instituto de Derechos Humanos. En la misma línea de lo que planteaba Jerko, yo creo que tenemos un desafío importante, pero que no es solo un desafío del instituto, que tiene que ver con construir y convencer acerca de un relato que pone en valor la importancia que tiene el INDH para el país, la memoria de lo que significa su institucionalidad también y cómo este organismo puede proyectarse hacia el futuro. La misión de proteger y promover los derechos humanos no es solo del INDH. El INDH representa el interés que tiene el Estado respecto de aquello, pero esto es un cometido de todas las instituciones, de todos los actores sociales, de todas las organizaciones, y este es nuestro instituto. Tenemos que poder entender que depende también de todos y todas nosotros poder apropiarnos y poder democratizarlo aún más y poder fortalecerlo y potenciarlo. Yo creo que ese es uno de los desafíos importantes, algo en lo que vamos a tener también que avanzar, y yo también creo que es muy importante visualizar cuáles son los desafíos históricos, pero también emergentes en materia de derechos humanos. Gracias, Daniela. Jerko. A la misma línea, yo creo que lo más importante es recuperar la valoración de la sociedad chilena a los derechos humanos, particularmente en estos tiempos complejos que estamos viviendo en Chile y en el mundo. Creo que los derechos humanos tienen un valor adicional en el hecho de que son probablemente la obra o la conquista política mundial más relevante que se ha podido dar la humanidad en su historia, y creo que es una referencia que es fundamental en tiempos de incertidumbre y de que nadie sabe mucho para dónde va el mundo. Creo que los derechos humanos se deben constituir una referencia que nos guíe a todas y todos, y eso tiene unas brechas y unos déficits cada vez más preocupantes en el país, tal como comentábamos recién, que es impresentable que tengamos
candidatos presidenciales que se ufanan de que estarían dispuestos a ser perseguidos por las cortes internacionales si esto le da seguridad a los chilenos. Es decir, es gente que está anunciando que está dispuesta a vulnerar los derechos de todas y todos para cumplir sus objetivos políticos. Entonces creo que es extremadamente preocupante y, como decía Daniela, esta no es una tarea solo del INDH, es una tarea transversal que involucra a organizaciones, a la sociedad civil, a las instituciones, al Estado, etc. Y en cuanto al INDH, creo que puede ser una contribución muy importante en esa línea. Creo que el INDH tiene que volver a recuperar, a través del rigor, profesionalismo y compromiso de todas y todos quienes lo componen, una legitimidad incuestionable. Así que se pueda discrepar de lo que dice el INDH, pero que nadie discuta que lo que dice el INDH es serio, es riguroso. El que podrá gustarle a algunos y no a otros, pero que es la señal de un trabajo bien hecho. Creo que ese es el camino. Muchas gracias, Yerko. Muchas gracias, Yerko, muchas gracias, Daniela, y recuerden que los esperamos todos los días lunes a las 6 de la tarde en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias a ambos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Las Voces de Octubre es un programa radial producido por el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Sintras. Guión y conducción, Alejandra Arriaza y Dino Pancani. Edición, Félix Madariaga. Gráfica visual, Ítalo Retamal.